Puede sentarse, salude, abrace, aliente al hermano que está ahí a un lado de usted. Cuando hay una iglesia que adora al Señor, el estar aquí al frente lo hace un poco más fácil. No sé cómo está el audio, si está muy alto. ¿Le bajamos? Sí, bájale poquito. O yo me escucho mucho. No tengo bocinas aquí. Sí, les decía, cuando hay un pueblo que alaba a Dios, que adora a Dios, las cosas salen más fáciles. Pero cuando nos resistimos al Espíritu Santo, no hay forma de salir adelante. A veces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, primero con cada persona, después con cada familia y después con la iglesia. Pero cuando resistimos al Espíritu Santo, cuando lo vamos apagando, pues vamos apagando el avivamiento que Dios quiere traer, el avivamiento que Dios quiere darnos. La gente que viene de otras congregaciones, de otras iglesias, cuando los entrevistamos, oiga, pues después de un tiempo, ¿por qué quiere congregarse en la iglesia? Dice, es que aquí está la presencia de Dios, pastor. Y a veces como que nos acostumbramos y lo hacemos algo común. Voy a la iglesia como a algo común, no como algo especial. Voy a la iglesia como una rutina, no como algo vivo de estar en la presencia de Dios. Pues el avivamiento se va apagando, ¿verdad? Perdemos el gozo, perdemos al Espíritu Santo. ¿Cómo está la casa? ¿Está en orden? No me refiero a que si están en orden los muebles, los trastes. No, eso puede estar un tiradero, ¿verdad? Es domingo. Pero la casa no. La familia, los hijos. Mire, hay alguien en casa que tiene que traer orden a esa casa. Y ese es usted. Nadie más lo va a hacer por usted. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad y esa bendición, mire, de exhortar a los hijos, de exhortar a las hijas. Somos nosotros somos nosotros los responsables de cómo esté la casa. Somos nosotros los responsables de la condición espiritual de nuestra casa. Somos nosotros los responsables de si está el Espíritu de Dios en casa o no. Ahorita nos exhortaba hermano Margarito, perdón, Igualado, dice, tengan devocionales. Mire, el tener devocionales, el leer como familia la palabra de Dios, como tener esos momentos de oración, es traer el Espíritu de Dios a casa. Es dejar que el Espíritu de Dios venga y ponga orden en la casa, porque miren, sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a hacer nada. Nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Y esta es la historia que ya conocemos de David. Pero en este pasaje que vamos a leer, Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 11, mire, hay una gran crisis espiritual, hay una gran humillación espiritual, porque no había líderes espirituales en esa época en Israel. Y cuando no hay líderes espirituales en casa, cuando no tenemos líderes espirituales en la iglesia, mire, vamos a vivir bajo la humillación de Goliat. Entonces yo leo el verso 1, Primera de Samuel, usted lee el verso 2, hasta el 11 lo leemos todos juntos, pero veámoslos.
o leámoslo, pongamos atención de la gran crisis espiritual que había en este momento en Israel, de la gran carencia espiritual que había en este pueblo de Israel, porque podemos caer en una gran crisis espiritual, mire, y no darnos cuenta. Así que la palabra de Dios dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Todos oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice el verso 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Entonces, ¿por qué se juntaron los filisteos? ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel para que los filisteos, el pueblo enemigo del pueblo de Dios, dijera: vamos para la guerra? ¿Sabe que ellos entendieron que ese era un momento de mucha crisis espiritual en Israel? Y ellos dijeron: este es el momento para atacarlos. ¿Por qué era el momento? Porque en un capítulo anterior, el Espíritu de Dios se había apartado del rey Saúl. Ya no había un líder espiritual que pudiera poner orden en la nación. No había un líder espiritual que pudiera llevarlos a la guerra. Dice el verso 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Pero dice, también Saúl y los hombres de Israel. Mire cómo el rey Saúl quiere ir a la guerra si él sabe que ya el Espíritu de Dios ya no está con él. Él sabe que ya el Espíritu de Dios se apartó de él. Y mire, y no solo él, dice, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Pregunto, ¿hacia dónde nos puede llevar un líder carnal? ¿Hacia dónde puede llevar la iglesia líderes carnales que ya no tienen el Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios se apagó? O más aún, ¿hacia dónde podemos llevar la familia cuando nosotros como líderes ya no estamos caminando con Dios? ¿Cuál era el problema aquí? Goliat, el gigante Goliat, su grande armamento, su escudero, su danza, su escudo. ¿Cuál era el problema?
Mire, el problema no era el gigante, el problema no era Goliat, el problema era que el Espíritu de Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. Ese era el problema. Entonces nuestro problema no es económico, nuestro problema no es que los hijos se desviaron, el problema no es que la familia se descarrió, no, el problema es si tenemos el mover del Espíritu Santo o no. Problemas podemos tener, crisis podemos tener, dificultades podemos tener, pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios, vamos a derrotar a ese gigante. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida delante de ti, Dios. Padre, no queremos ir a la guerra, Dios, si no estamos viviendo en el Espíritu Santo, Dios. Padre, no queremos hacer nada, Señor, ni un culto más, Dios, si no buscamos tu presencia, Dios. Este culto y lo que hagamos, Padre, no tiene sentido, Dios, si no tenemos una iglesia espiritual, si no tenemos familias consagradas, Dios. Padre, ayúdanos, Dios, a humillarnos de todo corazón, Dios, delante de ti, Padre, para un avivamiento, para un despertar espiritual en nosotros, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Vaya conmigo a Jueces capítulo 2. Es otro pasaje similar. Jueces capítulo 2. Está ahí atrasito, lo espero, porque la palabra de Dios es poderosa cuando ella habla por sí sola. Es diferente cuando se la pueda interpretar, pero cuando Dios nos da un pasaje claro, que habla a nuestras vidas, que nos confronta, eso es muy poderoso. Mire, Jueces capítulo 2, verso 6. Y esto pasa cuando no hay líderes espirituales. Esto pasa cuando los líderes espirituales que amaban a Dios ya no están con nosotros. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, verso 6 al 11. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Y los hijos de Israel se había ido cada uno a su heredad para poseerla. Es decir, la conquista había terminado. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron ¿a quién? A los Baales. A los Baales. Mire, yo tenía unos 10 años cuando mi abuela empezó a llevarnos a la iglesia. Ella ya estaba anciana, ya de sus pies chuecos, su pelo completamente blanco pero brilloso,
Su rostro anciano, pero también lleno de la presencia de Dios. Y sabe que ella era la líder espiritual que teníamos en casa. Es más, era la única líder espiritual que teníamos en casa. Era la única que buscaba a Dios. Era la única que se preocupaba por la condición espiritual de los otros. Era la única que cristiana en la familia, que oraba por la familia. Y a los 10 años empezó a llevarnos a la iglesia. Mire, por lo menos a los cultos especiales, a los cultos de Navidad, 2 veces ahí estuvimos. Y nos llevó unas cuantas veces a la escuela dominical. Iba mi mamá, mi papá recuerdo que solo fue una vez. Iba mi mamá, mis 5 hermanos, hermanas, mis 2 hermanos. Mire, a mí me estaba empezando a gustar la iglesia. Pero mi abuela murió cuando yo tenía 12 años. Y cuando ella murió, la familia, toda la familia se echó a perder. Cuando no tenemos líderes espirituales en casa, en la iglesia, alguien que nos guíe, alguien que nos exhorte, alguien que nos regañe, alguien que nos corrige, mire, vamos a entrar en una gran crisis espiritual y toda la familia se va a echar a perder. Por eso es muy importante que usted se pare en casa, en la iglesia, como un líder espiritual, como un líder lleno del Espíritu Santo, que nos muestre el camino, que nos guíe. Cuando tenemos líderes espirituales, hay futuro para la iglesia. Pero cuando no tenemos líderes espirituales, miren, no va a haber quien ponga la casa en orden. No va a haber quien ponga la iglesia en orden. El pasaje de Josué dice que murió Josué y murió también toda aquella generación. Y sabe que ellos, Josué y su generación, eran los que ponían la nación en orden. La nación se quería desviar con los pueblos paganos, mezclarse con los pueblos paganos, pero ahí estaba Josué, ahí estaba su generación que ponían en orden, mire, a la nación. Ellos fueron una de las mejores generaciones de toda la historia de Israel. Ellos fueron fieles a Dios, ellos amaban a Dios, ellos adoraban solo a Dios. Pero cuando ellos murieron, vino una crisis espiritual. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Se levantó otra generación que se echó a perder. Se levantó otra generación que adoraron a los Baales. ¿Y sabe qué hacía Dios cuando una generación se corrompía? Dios les levantaba jueces. Por 400 años, en toda la historia de los jueces, Dios les estuvo levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Dios los ungía con su Espíritu Santo. Dios derramaba a su Espíritu Santo. Y esos jueces, esos hombres y mujeres del Espíritu, eran los que ponían a la nación otra vez en orden. Por eso es que necesitamos, usted y yo, ser hombres y mujeres del Espíritu Santo. Porque a veces una generación se pierde. A veces una generación en la casa, una generación en la iglesia se pierde cuando nos faltan líderes espirituales. Mire, el pasaje bíblico que leímos trata de una gran crisis espiritual. El pueblo de Israel se estaba quedando sin líderes espirituales. Estaba perdiendo sus líderes espirituales. Mire, ahí en el pueblo de Israel
Sí, había líderes espirituales, pero llegó un momento en que se estaban muriendo, los estaban perdiendo. El profeta Samuel era el líder espiritual, era el ungido de Dios, era el hombre del Espíritu Santo. Dios había puesto su Espíritu Santo en él. Dios había derramado su Espíritu Santo en él. Y era el profeta Samuel el que traía orden a toda la nación. Era el profeta Samuel el que dirigía a la nación. Pero mire, aquí con Goliat, el profeta Samuel ya es un anciano. Ya no puede entrar y salir con el pueblo de Israel. Ya no puede pastorear a Israel. Habían perdido a un líder espiritual, porque cuando el profeta Samuel estaba fuerte, mire, él oraba y el poder de Dios descendía. El profeta Samuel oraba y los filisteos eran destruidos. Cuando el profeta Samuel estaba con toda su fuerza y todo su vigor, no había pueblo que se metiera con el pueblo de Israel, porque allí había un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero él envejeció y sus hijos eran unos perversos, carnales e impíos. No eran como el profeta Samuel. Y el rey Samuel, el rey Saúl, él fue el primer rey de Israel. Y Dios lo escogió para ser el líder espiritual de la nación. Dios lo escogió al rey Saúl para traer la paz a Israel, para poner en orden a Israel. Y Dios lo ungió con su Espíritu Santo, lo llenó con su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se apartó de él, desobedeció a Dios, y el Espíritu Santo se apartó de él. Así que ya no había ningún líder espiritual en Israel. Ya no había un liderazgo ungido por Dios. ¿Y sabe qué estaba pasando? Todo se estaba echando a perder. Los hijos del profeta Samuel se echaron a perder. La familia del rey Saúl también se echó a perder. La nación entera se estaba echando a perder. ¿Y sabe qué pasó? Vino un tiempo de humillación, porque cuando no hay un líder espiritual en casa, cuando no hay un líder espiritual en la iglesia, va a venir la humillación, va a venir Goliat, nos va a humillar, nos va a desafiar, se va a burlar del pueblo de Dios. Hoy vamos a ver necesitados del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que sintió la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que fue mudado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: amén, gloria a Dios, tengo gozo, tengo victoria, el Espíritu Santo está sobre mí, está sobre mi casa, está sobre este? ¿Cuándo fue la última vez? Así que, en primer lugar, nuestra mayor necesidad es espiritual. Nuestra mayor necesidad es buscar al Espíritu Santo, es someternos al Espíritu Santo, es buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Vio el primer canto que entonamos? Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Porque una iglesia que no tiene el mover del Espíritu Santo no tiene razón de ser. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no vamos a tener una transformación espiritual en la iglesia, no vamos a tener un avivamiento en este pueblo.
A veces pensamos que nuestra mayor necesidad es el dinero. O mi mayor necesidad es la salud. O la mayor necesidad es tener un esposo o una esposa. No, nuestra mayor necesidad en este momento es una necesidad espiritual. Es que volvamos a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, antes ser llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay forma de poner la casa en orden. Sin el Espíritu Santo no hay forma de tener una salvación. Mire lo que dice el verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. ¿Qué? Durante 40 días. ¿Se puede imaginar? Durante 40 días. Bajo una humillación. 2 veces al día. Por la mañana y por la tarde. Israel, ¿sabe cómo se le llama a esta humillación? Porque todos los días, por la mañana, por la tarde, Goliat se estaba burlando del pueblo de Israel. ¿Sabe qué decía? Denme a un hombre que pelee conmigo. ¿Y sabe por qué él pide un hombre? Porque él sabe que no hay un hombre ahí en Israel que esté lleno del Espíritu Santo, que pueda venir y traer orden al pueblo de Israel. Mire, la humillación más grande no es que no tengamos dinero. La humillación más grande no es que ya llevemos muchos años enfermos. Mire, la humillación más grande es que no haya alguien en casa, alguien en la iglesia lleno del Espíritu Santo. La humillación de Goliat era un golpe duro para todo Israel, para todo el ejército, pero más para el rey Saúl. Ese era un golpe duro. Cuando Goliat se paraba, salía por la mañana, denme a un hombre, todos los miraban. Venía por la tarde, denme a un hombre que pelee conmigo. Y sabe que ese era un golpe duro para el rey Saúl. Eso le pegaba a él en su corazón, porque el rey Saúl, él sabía que él era el hombre para pelear con Goliat, pero no podía ir con Goliat porque ya no era el hombre, porque ya el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y esa es la humillación más grande. Ese es un golpe duro que nos debe doler, ver la condición espiritual en que estamos como iglesia, en que estamos como familia, y que no haya un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo. Es un golpe duro cuando Dios ya no nos usa. Es un golpe duro cuando como iglesia ya no impactamos a nadie, ya no transformamos a nadie, ya no inspiramos a nadie a seguir a Jesús. Ese es un golpe duro. Dígame, ¿cuándo fue la última conversión que tuvimos aquí en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos a una familia para Cristo aquí en la iglesia? Y ese debe ser un golpe duro. Cuando vemos la iglesia en Hechos, vemos una iglesia poderosa, vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, vemos conversiones por miles viniendo a los pies de Jesucristo.
Pero ver hoy la iglesia de Dios en el mundo entero es un golpe duro. Ver la condición espiritual de la iglesia a nivel mundial es un golpe duro. Mire, hoy tenemos cultos fríos, predicaciones frías. Sin el mover del Espíritu Santo, sin avivamiento. Y eso nos debe doler. ¿Sabe qué hacía el rey Saúl cuando miraba a Goliat? Yo pienso que le dolía. Él era el hombre de Dios. Él había tenido otras grandes batallas. Y Goliat llegó en el peor momento espiritual de la vida del rey Saúl. Él pensaría, hubiera venido antes, me hubiera enfrentado antes, hubiera derrotado a Goliat, hubiera obedecido a Dios. Nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo. En segundo lugar, nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo de Dios. Mire, la única forma de conquistar es a través del Espíritu Santo. Si no es a través del Espíritu Santo, no vamos a lograr nada. Si no construimos el templo a través del Espíritu Santo, si no enviamos misioneros a través del Espíritu Santo, si es la carne, si es el orgullo, no vamos a tener un avivamiento. Es a través del Espíritu Santo que podemos ganar. Hace unos domingos atrás le prediqué que el pueblo de Israel todo lo conquistó con guerra. Sí, todo lo conquistaron en guerra, pero fue a través del Espíritu Santo. No es que Josué tuviera el gran ejército. No es que el pueblo de Israel fueran muy buenos soldados. Mire, venían de la esclavitud, venían saliendo del desierto, no tenían las armas, no tenían la experiencia, no sabían de la guerra, pero ellos empezaron a entrar a la tierra prometida por medio del Espíritu Santo. Todo lo conquistaron en guerra, pero a través del Espíritu Santo. Cuando ellos se levantaban para conquistar Jericó, para conquistar los jebuseos, ahí iba Dios delante de ellos, arrojando piedras desde el cielo, arrojándoles a avispas. Era el Espíritu Santo el que les estaba dando la victoria. Y la única forma de que usted y yo conquistemos o ganemos a alguien para Jesucristo o traigamos un avivamiento es solo a través del Espíritu Santo. Mire el verso 22, el verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Tu siervo qué? Tu siervo irá y peleará ¿qué? El lenguaje cambia. Acá con el rey Saúl en los 40 días no había un lenguaje de conquista. Todos estaban atemorizados, todos corrían a su escondite, a las cuevas, huían de Goliat, y uno al otro se miraban y decían: ¿habéis visto aquel gigante? ¿Habéis visto aquel filisteo?
Porque el lenguaje, cuando el Espíritu Santo no está, el lenguaje de la iglesia es de derrota. No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no podemos esto o lo otro. Nunca nadie en la familia ha salido adelante. Pero cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, el lenguaje cambia. Y mire el lenguaje de David, porque David era el hombre del Espíritu, o más bien el joven del Espíritu, o el adolescente del Espíritu, o el niño del Espíritu, porque no se trata de nosotros, no se trata del viejo, del joven, del adulto, no, del niño, se trata del Espíritu Santo. Y el lenguaje cambió, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno, a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe cuál fue el lenguaje de David? El lenguaje de los ungidos es este: no tengan miedo, no desmayen, ánimo, vamos a poder, vamos a salir adelante, hagamos esto, hagamos lo otro, Dios está con nosotros, iremos y pelearemos con él. Ese es el lenguaje de los ungidos, ese es el lenguaje de la iglesia llena del Espíritu Santo, es un lenguaje lleno de victoria. Y debemos de salir de aquí con ese lenguaje. ¿Dónde está Goliat? No tengan miedo, familia. Dios está con nosotros. No tengan miedo, hijos. En Dios somos más que poderosos. Y empezamos a conquistar por el Espíritu. Miren, en casa vivimos momentos terribles. Allá en Juárez, todos veníamos de la drogadicción. Faltó la abuela y todo se echó a perder. Mi mamá entregó su vida a Cristo. Yo entregué mi vida a Jesucristo. Pero teníamos un hermano. Mire, yo le he dicho que le decían el Satán. Pasaba a usted y se le ponía y llegaba a las 2, 3 de la mañana, quebraba espejos, quebraba platos, quebraba todo. Y la única forma de controlarlo era a través del Espíritu Santo. Y así como llegaba poseído, endemoniado, quebrando todo, queriendo pelear con mi papá, con todo, mire, llegaba el momento en que lo teníamos hincado. Y híncate, orando. No fue a golpes. Él nos retaba, quería pelear, podíamos pelear. Pero la única forma de ganarlo para Jesucristo fue por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. 40 días bajo humillación. 40 días el pueblo de Dios estuvo bajo la humillación de Goliat, burlándose Goliat de ellos. Pero apareció un jovencito lleno del Espíritu Santo, que no estaba en edad para entrar al ejército, que no calificaba para ser un guerrero, que no tenía las habilidades, pero estaba lleno del Espíritu Santo y la gloria de Dios sobre él. Él enfrentó a Goliat, derrotó a Goliat, y la unción cayó sobre todo el pueblo. Porque ¿sabe qué hizo el pueblo cuando vieron que David mató a Goliat? Dice la escritura que todo el pueblo se levantó y persiguió a los filisteos, porque cuando hay un hombre, un joven, un niño lleno del Espíritu Santo, todo cambia. La familia se levanta. La familia dice: vayamos, podemos, conquistemos. Hijo, hija, tú puedes hacer bien las cosas. Hijo, hija, tú puedes vivir para Dios. Es la influencia de los ungidos. En David llegó a ese campamento temeroso.
Los soldados estaban temerosos, pero llegó él y sabe que los influenció. Ellos, cuando ven a David que va a enfrentar a Goliat, ellos estaban todos con expectativas, tal vez con temor, viendo y a su niño lo van a matar, y ahí estaban esperando que Goliat lo matara, pero David lo mató con una piedra. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Dijeron: ese es nuestro guerrero, ese es el hombre de Dios, ese es lo que necesitamos. Salieron de sus cuevas y fueron y destruyeron a los filisteos. Si usted se levanta como un hombre o una mujer de fe, a alguien en su familia, a alguien en su descendencia, a alguien que viene atrás de usted, también va a ser un mata gigantes, porque usted lo influenció. En 1550 se le llamó la edad de oro del alpinismo. Y se le llamó la edad de oro del alpinismo porque de 1850 a 1864 se escalaron los picos más altos de la tierra, muchos picos. Y subían este pico y el otro pico, muchas conquistas. Pero el Everest era un gigante que parecía imposible de conquistar. Es más, los alpinistas miraban a ese gigante de 8.849 metros y decían: no hay forma de conquistarlo. Y era la edad de oro del alpinismo. Estaban los mejores alpinistas, en los que habían conquistado los picos más altos del mundo, pero ahí estaban frente a este gigante de 8.849 metros, lleno de hielo. Y decían, lo miraban: no, es imposible, porque a esa altura nos falta el oxígeno, nos falta las fuerzas, falta el oxígeno, y viene la confusión mental, vienen los vómitos, no hay forma de conquistarlo. Pero en 1920, George Mayordy, él pensó y dijo: este gigante lo podemos conquistar. Y en 1921 hizo su primer intento, pero fracasó. Y algunos de su equipo murieron en el intento. En 1922 hizo su segundo intento, pero fracasó. Y algunos de sus integrantes también murieron. Y en 1923 hizo su tercer intento, pero fracasó. Y murió él y su acompañante. Y toda la gente, los alpinistas, decían: se los dijimos, es imposible conquistar ese gigante. Pero en 1959, Hillary y Norgate dijeron: se puede conquistar. Y ellos, para conquistar ese gigante, fueron poniendo campamentos y campamentos. Creo que pusieron 8 campamentos. El último campamento lo pusieron a 350 metros de altura, porque querían que el cuerpo produjera glóbulos rojos para que no les faltara el oxígeno. Y el 20 de mayo de 1953, ellos se levantaron de madrugada. Estaban en el último campamento, 350 metros de altura. Les faltaban. ¿Y sabe cómo le llamaron a ese día? El día del asalto final. Y se levantaron y empezaron a caminar y a caminar. Empezaron a cansarse. El oxígeno les empezó a faltar. Pero llegaron a la cima. Pusieron sus 2 pies sobre ese gigante. Clavaron la bandera de su país, Nueva Zelanda. Y Hillary dijo: al fin hemos conquistado a este gigante endemoniado.
Y cuando ellos subieron después, fueron los chinos, después los franceses, los ingleses, los estadounidenses, y hace poco fue la nieta de Hillary quien subió a la cumbre del Everest. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que nuestra influencia cuenta. Cuando la gente en nuestra familia vea que sí se puede, que podemos llegar a la cima, que podemos vivir para Dios, ellos también algún día dirán: familia, sí se puede, vayamos, consagrémonos para Dios, vivamos para Dios, porque la única forma de conquistar es a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que buscar al Espíritu Santo. Por eso es que me tengo que someter al Espíritu Santo. Por eso es que tengo que obedecer al Espíritu Santo. Por último, líderes ungidos son los que Dios va a usar para meternos a un avivamiento. Líderes ungidos son los que Dios va a usar para meternos a un avivamiento. Podemos orar, cantar, predicar, desear: Dios, danos un avivamiento, Dios, danos un avivamiento. Pero si no estamos bajo la unción del Espíritu Santo, no va a haber avivamiento, porque Dios solamente va a usar a hombres y mujeres, jóvenes, niños, llenos del Espíritu Santo, para llevarnos, para meternos a un avivamiento. Mira el capítulo 18, verso 6. Capítulo 18, verso 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. ¿Y qué? Entonces, mire, vienen de quitarse la humillación. Vienen de derrotar a Goliat, vienen de derrotar a los filisteos. La humillación ya no estaba, se había quitado. Esos 40 días habían terminado, y ellos vienen entrando a Jerusalén, y ahí está el avivamiento. Ahí estaban las mujeres para recibir a David, para recibir al rey Saúl, con cánticos, con instrumentos, con alabanzas, con músicas, y ellas cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cómo vino la transformación? Porque mientras estaban oprimidos, acá estaba el pueblo. ¿Qué estará pasando con nuestros soldados? ¿Qué estará pasando con nuestro pueblo? Es que hay un gigante que los tiene atemorizados. Pero cuando escuchan que David, el hombre de Dios, el hombre del Espíritu, el niño del Espíritu, había derrotado a Goliat, entonces vino una transformación. Mire, solo al lado del ungido. Es decir, sin los ungidos no hay avivamiento. Sin los ungidos no hay un despertar espiritual. Sin los ungidos no hay forma de poner la casa en orden. Sin los ungidos no vamos a conquistar nada. No hay avivamiento. Mire, en la fe vuelve a la nación, y la esperanza vuelve a la nación solo junto a los hombres y solo junto a las mujeres llenas del Espíritu Santo de Dios. La mentalidad de una nación cambia por el poder de Dios cuando hay hombres y mujeres que dicen: vamos, hagamos esto para Dios, vamos, enviemos misioneros para Dios, vamos, construyamos el templo para la gloria de Dios. Es entonces cuando la nación cambia. Es entonces cuando el lenguaje de una iglesia cambia. Es entonces cuando el lenguaje de derrota cambia por alabanza. No sé qué viva en casa, no sé qué viva en el trabajo, no sé qué viva allá afuera, pero cuando llegamos aquí,
Nuestro lenguaje debe cambiar. Debemos recobrar la esperanza. Venimos caídos, desanimados, sin ganas de cantar, sin ganas de darle nuestra mejor alabanza, adoración a Dios, tal vez por lo que vivimos allá. Pero de aquí en adelante nuestro lenguaje debe cambiar. Necesitamos líderes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos adoradores llenos del Espíritu Santo. Necesitamos predicadores llenos del Espíritu Santo. Necesitamos músicos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ujieres llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una congregación llena del Espíritu Santo. Necesitamos familias llenas del Espíritu Santo. Porque son ellos los que nos van a meter en un avivamiento. Termino con esta historia. En 1940, en las Islas Hébridas de Escocia, el cristianismo estaba abatido. Las iglesias estaban vacías. La juventud estaba lejos de Dios. Los cultos eran fríos, los predicadores estaban cansados, el cristianismo había perdido toda su fuerza allí. Pero en una casa muy sencilla, muy humilde, con muchas carencias, había dos mujeres ancianas. Una de ellas se llamaba Peggy, de 84 años de edad, completamente ciega. La otra mujer que estaba en esa casa era su hermana Cristina, de 82 años de edad, que estaba postrada en cama porque tenía artritis. Ni siquiera podían levantarse de la cama. Estas dos mujeres eran frágiles, sin condiciones de poder hacer algo grande para Dios. Pero sabe que ellas cambiaron el destino de toda una nación. Porque Peggy y Cristina, ancianas, pasaban días enteros orando, madrugadas enteras orando, con todas sus dolencias, con todas sus limitaciones, con todas sus enfermedades, con toda su vejez. Ellas se levantaban en la madrugada y luchaban, se ponían de rodillas y Dios, danos un avivamiento. Dios, tú prometiste que darías agua al sediento. Dios, cumple tu promesa. Y Dios las escuchó. Y Peggy un día va con el pastor local y le dice: pastor, prepárese porque viene un avivamiento. Y el pastor juntó varios líderes de la región, pastores, y le dijeron: vamos a orar porque se acerca el avivamiento. Se juntaron solo unos cuantos. Y después de un tiempo Peggy le volvió a decir al pastor: pastor, traigamos a Duncan Campbell. Y trajeron a Duncan Campbell. Y cuando Duncan Campbell llegó a las Islas Hébridas, predicó su primer sermón en la iglesia y nada pasó. Y él salió dirigiéndose a donde estaba hospedado. Y lo alcanzaron los jóvenes de la iglesia y le dijeron: pastor Duncan, venga porque algo está pasando en la iglesia. Él regresó y la iglesia estaba llena, y afuera más de 600 personas de rodillas llorando, clamando por la misericordia de Dios. El avivamiento había llegado. Los hombres malos, los hombres violentos se volvieron mansos. Los jóvenes se volvieron predicadores. Los jueces ya no había juzgados porque había llegado el avivamiento, porque Duncan Campbell era el hombre del Espíritu Santo. Y cuando hay un hombre, una mujer, una iglesia, Dios va a enviar el avivamiento. Padre, todos deseamos un avivamiento, Dios. Pero nuestro mayor problema, Padre, es que estamos necesitados del Espíritu Santo y a veces no queremos hacer nada por nuestra condición espiritual. Padre, este momento es crucial para tu iglesia Betel, Dios. Tú tienes grandes proyectos, Dios.
Tú tienes grandes cosas para nosotros, Dios. Padre, ayúdanos a consagrarnos a ti. En Cristo Jesús oramos.